Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3:15. Dios restaura lo perdido. Es tiempo de restauración. Cuando hablamos de la palabra restauración, debemos estar bien claros de cuál es su significado. Porque muchas veces, hay palabras que para algunas personas significan una cosa, y para otros la entienden de otra manera de acuerdo a su capacidad de percepción. Hoy queremos que todos tengamos el mismo concepto y la misma percepción en cuanto a esta palabra. Restaurar significa reparar, remover, o volver a poner algo en el estado o estimación en que antes se encontraba para siempre. Entonces, es volver al punto donde algo estaba antes. Es volver al estado en que algo se encontraba antes. Eso significa la palabra, restauración. Dentro de toda esta maravillosa biblioteca que está frente a nosotros, compuesta por 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hay un grupo de ellos llamados los libros de la restauración. Estos son conocidos como Esdras, Nehemías, y los profetas Ageo y Zacarías. 4 libros cuyo tema central, principal y vital es la restauración. Cuando nos referimos a ellos, hablamos de textos y vivencias registrados en estos libros. También son conocidos como los libros del poscautiverio, ya que fueron escritos después de los 70 años en los que el pueblo de Israel estuvo cautivo en la tierra de Babilonia. Después de esos años, fueron restaurados, llevados a su estado original, y reconstruyeron la ciudad de Jerusalén, así como el templo y los muros de la ciudad. Estos libros hablan acerca de la restauración. En el libro de Eclesiastés, se nos enseña un principio fundamental de la vida. Cuando leemos el capítulo 3, nos habla acerca de algo muy importante. Toda la palabra es un cuerpo donde se entretejen todos los textos y donde todo forma una armonía perfecta. Si lees desde el comienzo el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, te encuentras con la meditación inspirada por el Espíritu Santo que nos dice que hay un tiempo para todo lo que ocurre debajo del sol. Hay tiempo para cada una de las cosas que han de suceder y manifestarse en la vida de cada ser humano. Esto significa que pasamos por diferentes tiempos. Allí dice que hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse y tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder, tiempo para guardar y tiempo para desechar, tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Hay diferentes momentos en la vida para todo. Es muy importante que tú y yo entendamos que hay tiempos por los que pasamos que son tiempos malos, tiempos dolorosos. Pasamos por tiempos de amarguras, tiempos de dolor, tiempos de adversidad, tiempos de enfermedad. Una de las cosas que ocurren cuando estamos pasando por estos tiempos es que viene el engaño satánico. Satánico. El difamador. El padre de mentiras. Que el Señor lo reprenda en este día. Sucede que Él puede hablar a nuestra mente, hacernos pensar, hacernos sentir, hacernos creer que ese tiempo que estamos viviendo va a ser un tiempo que se va a mantener de forma prolongada. Parece que nunca vamos a salir de ese tiempo. Entonces, nos llenamos de dolor, tristeza y muchas veces de frustración. Parece que los tiempos no mejoran. Termina un año, comienza otro y todavía estoy enfermo. Termina un año, comienza otro y mi situación económica sigue siendo la misma. Termina un año, comienza otro y sigo en la misma lucha y batalla espiritual. Pero tenemos que entender que la Escritura nos dice que hay un tiempo para todo. Este tiempo que estamos viviendo no es permanente, es transitorio. Un día terminará y vendrán tiempos mejores. En esos tiempos, nacerá el sol de justicia, y la Biblia dice que en sus alas traerá salvación. No sé el tiempo que estás viviendo, pero sea cual sea ese tiempo, ya sea de angustias, tristeza o aflicción, ese tiempo pasará. Vendrá un tiempo mejor, un tiempo de bendición, un tiempo de restauración. Tenlo por seguro,
Ese tiempo de restauración está muy cerca en cada uno de nosotros. Es importante mantener algo claro en la mente del creyente. Cuando estamos pasando por momentos de tribulación, debemos tener la expectativa de que rápidamente el Señor vendrá en nuestro auxilio y socorro. Su brazo no se ha cortado para salvar, y todas las promesas del Señor son un sí y un amén. El capítulo comienza diciendo que hay un tiempo para todo debajo del sol, y cuando llegas al versículo 15, nos encontramos con lo que acabamos de leer. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Estas palabras son el corazón de los libros del post-exilio. Nos hablan acerca del tiempo de restauración que hubo después de la aflicción que el pueblo de Dios pasó. Debemos entender lo siguiente. Hay mensajes que alientan, levantan y dan fortalezas. Pero también hay palabras que exhortan, corrigen y nos llevan a la reflexión de lo que estamos haciendo. Aún en ellos, vemos el tiempo de Dios. Hay un tiempo para todo. Cuando hablamos de que Dios ha practicado su enojo, porque la Biblia habla acerca de la ira de Dios y el enojo de Dios, en algún momento puedo sentir que Dios está enojado conmigo por algún pecado que cometí. Pero debo recordar algo, la Biblia dice que Dios no guarda para siempre el enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tiempo en el cual Dios nos va a llamar a la reflexión, nos va a corregir, nos va a exhortar, pero también hay un momento, una temporada, en la cual Dios nos va a levantar y nos va a decir. De todas maneras recuerda que yo al que disciplino azoto, al que recibo por hijo. Pero luego te levanto de la situación en la que estás, vuelves a ocupar el lugar que te corresponde. El lugar que te corresponde es que, a pesar de ser castigado y corregido, sigues siendo un hijo de Dios. Nadie puede quitarte eso. Y sucede que el corazón de la Biblia es el corazón de la restauración. Porque el mensaje del Evangelio precisamente nos habla acerca de ello. El hombre no fue creado en la situación en la que se encuentra ahora el mundo. El hombre no fue creado para sufrir, estar enfermo o vivir en una continua tribulación. Todo esto es consecuencia del pecado que originalmente se cometió, y ese pecado ha pasado de generación en generación. Cada uno de nosotros heredó una naturaleza pecaminosa. El hombre cayó de la posición privilegiada en la que se encontraba, poco menor que los ángeles, según dice la Biblia. El hombre cayó de esa posición debido al pecado. Entonces, vinieron una serie de consecuencias, porque todo pecado trae consigo consecuencias. Cada desobediencia que cometamos no pasará en blanco. Puede ser que tú no las veas, pero lo cierto es que todo lo que el hombre siembra también cosechará. Si practicas el pecado, tendrás como consecuencia una serie de situaciones que vendrán a tu vida. Sin embargo, en medio de esas situaciones y consecuencias que han venido a nuestra vida, se sigue prolongando la misericordia de Dios. Por su misericordia, no hemos sido consumidos, y Dios nos sigue recordando en esta mañana que a pesar de nuestros errores, defectos y desvirtudes, Él nos sigue amando. Por cuanto te amé, te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Nos encontramos con que este es el corazón de la Biblia, como decíamos. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el hombre ha pecado y ha caído de la situación en la que se encontraba originalmente. Perdió su amistad con Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, nos encontramos con que Dios hablaba directamente al hombre, caminaban juntos, conversaban y hablaban. Todo eso se perdió como consecuencia del pecado. El hombre fue arrojado del huerto del Edén, la tierra empezó a producir espinos y cardos, y vino la maldición sobre la tierra. Vinieron los dolores de partos, que se incrementaron a causa del pecado, como una serie de consecuencias que se pueden ver en los primeros capítulos del primer libro de la Biblia. Sin embargo, todo esto ocurrió, pero no fue permanente. No fue para siempre, porque en la medida en que abundó el pecado, sobreabundó la gracia, según nos dice la Biblia. Y sucede que un día apareció alguien en la escena de la historia. Un hombre inspirado por Dios dijo estas palabras: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Vino y trajo la restauración bajo la gracia. El hombre cayó de la gracia, cayó en el pecado, pero Cristo trajo la restauración. Hoy en día, estamos restaurados en nuestra comunión con Dios.
Había un hombre que podía caminar y hablar con Dios al caer la tarde, hablar con Dios por la mañana y tener comunión con Dios en todo momento. Eso lo perdió como consecuencia de su pecado, pero ahora en Cristo, la Biblia dice que tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahora tú, con confianza, puedes acercarte nuevamente a Dios. Tú estás orando y puedes hablar con Dios. Tú estás lavando y puedes hablar con Dios. Estás conduciendo tu vehículo y puedes hablar con Dios. Vienes a la iglesia y puedes hablar con Dios. Te acuestas y hablas con Dios. Te levantas y hablas con Dios. Eso solamente es posible a través del nombre glorioso de Jesucristo que derramó su sangre para quitar el pecado del medio y abrir camino libre y espacioso al reino de los cielos y a la presencia del Dios Todopoderoso. De tal manera que la Biblia dice que por nada estemos afanosos, y eso se nos olvida. Estamos afanados, angustiados, estamos preocupados por tantas cosas. Tantas cosas nos cargan. Tal vez tú te encuentras sentado en esa silla y sientes un pesado yugo sobre ti, sientes algo pesado sobre tu espalda, porque tienes problemas, porque tienes preocupaciones. Dios tiene algo que decirte en este día, en el mensaje de la restauración. Y en este día te dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que no te apagues por nada, no te afanes por nada, no te angusties, lleva tus peticiones, lleva tus angustias, llevas a tus cargas delante del Señor, arrojando toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado sobre nosotros, dice la Escritura. Este es el mensaje de la restauración. Este es el mensaje que Cristo trajo. Esta es la obra del Evangelio. La obra del Evangelio es una obra de restauración. Porque lleva al hombre a la comunión original en que se encontraba con Dios. Dios era amigo de Adán y era amigo de Eva, así que es amigo tuyo también. El Señor dijo, ya no les llamaré siervo, ahora les llamaré amigos. El Señor es tu amigo. Así que el pecado me enemista con Dios y es cierto. ¿Pero qué tienes que hacer? Debes darte cuenta de lo siguiente, desde el momento en que creíste en Cristo, fue enviado a tu vida el Espíritu Santo. Dice la Biblia que fuiste sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Entonces tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te redarguye cuando estás haciendo algo cuando a Dios no le agrada. ¿Y te redarguye para qué? ¿Para que te sientas el más miserable de todos los pecadores? ¿Para que te sientas mal? ¿Para que te sientas como una basura? No. Tú no eres una basura. Tú eres un hijo de Dios. Eres del sacerdocio. Eres nación santa. Eres pueblo escogido por Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces te está redarguyendo no para acosarte, te está redarguyendo para que te arrepientas y te apartes del pecado. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Porque quiere restaurarte, porque quiere levantarte de esa condición. Entonces, tú confiesas tu pecado, te apartas y el Señor envía sobre ti el bálsamo de su presencia. Por eso dice el salmista, mientras callé, envejecieron mis huesos, ese día que ardía y se quemaba por su pecado que no había confesado. Pero una vez que lo confesó, Dios dijo que es bienaventurado aquel hombre cuyo Dios no lo inculpa del pecado. Él entendió que Dios lo había perdonado. Lo que quiero decirte es, que este es un año donde nosotros debemos estar muy claro en lo siguiente, si vemos en retrospectiva, si vemos hacia atrás las cosas que nos pasaron, las cosas que nos sucedieron. Estoy seguro que hubo cosas que tú te avergüenzas de que hayan pasado, como discusiones que no debieron haber ocurrido, palabras que no debiste haber pronunciado, situaciones en las cuales te viste envuelto, que no debiste haber estado, y te sientes mal por esas cosas que ocurrieron. La Biblia dice, lo que fue ya pasó, las cosas viejas pasaron. Olvidándome de lo que queda atrás, y extendiéndome de lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si cometiste una falta, cometiste un pecado, pide perdón al Señor.
Pide perdón por eso que pasó, y pon en tu corazón que haya un convertimiento. ¿Y cuál es el convertimiento? Que tú no vuelvas a cometer los mismos errores y los mismos pecados. Tú puedes hacerlo, porque tienes una naturaleza que tiende al pecado, pero si tú confías en el Señor, y pides el auxilio, el poder del Señor se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Entonces todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen, todas las cosas te son lícitas, pero tú no te dejarás dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque todos lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que, levanta tus manos y di: este es el año de mi restauración. Este es el año donde Dios te va a llevar a aquellos niveles donde te encontraste en una situación de bonanza y de bendición. La Biblia nos dice que esas cosas que perdimos, Dios nos las restaura. Porque el hombre originalmente no fue creado para estar enfermo, ni para morir físicamente. Eso fue consecuencia del pecado. Entonces viene el Señor Jesús, y nos restaura. Conseguimos un tema al final de la Biblia. Hay un texto maravilloso que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces un día no habrá más enfermedad, un día no habrá más dolencia, un día no vas a envejecer más, porque sencillamente vas a ser semejante a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo trae la restauración para siempre. Y es porque esta tierra ha sido puesta bajo maldición como consecuencia del pecado. Pero la Biblia dice, al final de ella justamente, estas promesas que acabamos de citar, también dice que entonces habrá cielo nuevo, tierra nueva, el cual mora la justicia. Entonces también esa consecuencia será quitada. Entonces, ¿quién es Cristo? Juez, sí. Señor, sí. Salvador, sí. Y también, tu restaurador. No dejará caído para siempre al justo. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo vuelve a levantar. Así que, si tú te sientes mal, achicopalado, triste, sin fuerzas, y sientes que has defraudado a Dios, y el diablo continuamente te dice que tú eres un pecador, que te vas a perder, que te vas a ir al infierno, que Dios no te ama, esa es la voz del diablo que siempre viene a acusar y tiene la función de que tú te sientas como una escoria. Pero tú, en este día, tienes que entender que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, y para llevarte al puesto original que a ti te corresponde. Porque la Biblia dice, que juntamente con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, estarás derribado, pero no destruido. Estarás en apuros, pero no estás desamparado. El Señor sigue estando contigo, y tenlo por seguro que hay un puesto para ti en el lugar de gloria. Y el diablo oye eso. Y te quiere hacer pecar, y quiere hacerte sentir mal, y quiere atormentarte. ¿Y sabes por qué? Porque a él lo arrojaron del cielo y nunca más podrá entrar a la presencia de Dios. Fue expulsado. Y lo que le espera es la condenación eterna, le espera el lago de fuego que fue hecho para él, y sus ángeles. Y es aquí donde Dios muestra su amor hacia nosotros. Porque entiende, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nosotros sí tenemos entrada al Padre nuevamente. Nosotros sí tenemos redención. Por eso hay un cántico que los ángeles no pueden cantar, y ese canto es redención. Ningún ángel ha sido redimido, pero tú, que estás oyendo este audio, sí eres redimido por la sangre de Cristo Jesús. Rescatado y redimido es lo mismo. Estabas en la condenación, Cristo te rescató, te trasladó de las tinieblas al reino de la luz, para alabar su nombre, para glorificar su nombre, y para disfrutar sus bendiciones que Él tiene para ti. Y vino la muerte del hombre. No solamente la muerte física. Y como dice la Biblia, un día la muerte no habrá más. Un día no tendremos que separarnos más de las personas que queremos. Porque la muerte ha llegado a poner fin a la vida. Un día la muerte ya no existirá más, dice la Sagrada Escritura. Pero esa muerte no es la muerte más terrible para el hombre. La muerte más terrible para el ser humano es la muerte espiritual. Que fue cuando el hombre en un principio perdió su amistad con Dios, y llegó el momento en el cual se convirtió en el enemigo de Dios. Porque el que practica el pecado se constituye en un enemigo de Dios.
Por eso es que el verdadero Hijo de Dios no puede practicar el pecado. Puede cometer un pecado, pero no practicarlo. Una persona peca porque se desveló, porque su naturaleza lo llevó a pecar, porque se dejó guiar por su carne, porque se dejó guiar por sus emociones, y cometió un pecado. Pero otra cosa es cuando la persona practica el pecado porque se acostumbra a hacer ese mismo pecado constantemente. Un ejemplo de esto es una persona murmuradora o criticona. De criticar todos los días, se hace una costumbre. Y cuando esa persona se acostumbra a pecar, dice la Biblia que el Espíritu Santo es contristado. Entonces esa persona puede ir a la iglesia, puede oír prédicas, puede abrazar a muchos hermanos y decirle que los ama, pero en su corazón está el pecado, en su corazón esa persona lo aborrece. Así que mientras eso está pasando, esa persona está practicando el pecado. Y por eso, dice la Biblia que nosotros debemos obedecer los mandamientos del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor que es el más grande de todos los mandamientos? El mandamiento que todos nosotros debemos guardar, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En resumen, si no amas a las personas, no conoces a Dios. Porque Dios es amor. Y así lo dice la palabra de Dios. Entonces, la persona que se acostumbra a practicar el pecado, habla de aquel, critica a este, juzga al otro. Y cuando ve a esas personas, tiene sentimientos hacia ellos. Y aunque sonría y le dé un abrazo, Dios sabe que su corazón no es íntegro delante de él. Esto quiere decir que esa persona está practicando el pecado, porque está permaneciendo en él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando sientes que no amas a una persona, con el amor que Dios nos dice que debemos tener, ¿qué tengo que hacer? Tengo que angustiarme, e ir delante de Dios y decirle, Señor, no quiero perder la comunión contigo. Quiero aprender a permanecer en tu amor. Quiero que tu amor sea derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que tú me has dado para siempre. Porque el amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, cuando esto está ocurriendo en tu vida, te apartas de esa práctica, y te conviertes en alguien que, en un momento, cometió un pecado, pero te apartaste de él. Y al hacerlo, al confesarlo delante de Dios, obtienes el perdón de tu pecado, y vuelves a la amistad con Dios. Lo más valioso que tiene el creyente es la comunión con Dios. Por ejemplo, tú estás en una computadora, y se abrió una página que no se debió haber abierto. Y es una página pecaminosa, y se abrió, y vistes algo. Y por un momento te desvelaste. Y te quedaste viendo eso. Pero viene el Espíritu Santo y te redarguye. Y entonces, le pides perdón al Señor, y cierras esa página, y nunca más vuelves a abrirla. ¿Pero cómo se practica el pecado? El pecado lo practicas cuando todas las noches, esperas a que las demás personas se duerman, para tú volver a abrir la página. Así estás practicando el pecado. Estás contristando al Espíritu Santo. Y estás perdiendo su comunión con Dios. Otro ejemplo, es algún impasse con tu esposa. Porque tú estabas de mal humor, y te contestó mal. Y tuvieron una discusión. ¿Qué dice la Biblia? Que no se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. Así que rápidamente tienes que reflexionar, y reconciliarte pidiendo perdón. ¿Y sabes por qué? Porque tal vez en ese momento se te acabó tu tiempo en esta tierra. Mediante un infarto, un accidente cualquiera, y te vas. Así de simple. Entonces, ¿por qué esperar la noche para reconciliarte con tu esposa? ¿Por qué esperar diciembre para mandarle una carta a alguien, o un texto, o ir a visitar a un familiar? Dios dice, he aquí el día aceptable. He aquí la hora de salvación. Hoy es el día propicio. Hoy es el día en que te tienes que poner a cuentas. Algunos dicen, no he tomado la cena. Y entonces sigue esperando. Y sigue guardando en su corazón las raíces de amargura que tiene. Y está esperando ir a la cena del Señor para ir a pedir perdón, y para ponerse a cuenta con su amigo. Tú no puedes esperar a eso. Tú tienes que ponerte a cuenta inmediatamente, para pedir perdón, humillarte, darle un abrazo a tu prójimo y volver a la reconciliación. Así que pídele a Dios, que seas restaurado,
te regrese a tu condición original de inocencia, de santidad y de pureza, delante de Él. Porque dice la Biblia que sin paz ni santidad nadie verá al Señor. Si tienes una discusión, porque te desvelaste, e inmediatamente te das cuenta, tienes que ir allá y pedir perdón. Porque si todos los días vives en una discusión, todos los días es una amargura, todos los días es un conflicto, eso no es válido para un creyente verdadero. Eso no es válido. Es decir, te desvelaste y pecaste, e inmediatamente el Espíritu Santo te redarguye. Inmediatamente tienes que confesar tu pecado. No esperes para más tarde. Confiesa tu pecado allí mismo. Señor, te pido perdón. Si ofendiste a una persona, tienes que pedirle perdón inmediatamente. ¿Sabes qué pasa en ese momento? Tu comunión con Dios es restaurada rápidamente. Y te mantienes en santidad y en comunión con el Señor. Eso es lo que Dios pide para nosotros. En que este año podamos vivir en una comunión permanente con Dios. Esto se llama la verdadera vida eterna. Porque como lo he dicho en otras oportunidades, la muerte significa separación. Dice la Biblia, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obra es muerta. Así que, si la fe se separa de la obra, eso es muerta. Y si a una persona, su espíritu se separa de su cuerpo, se muere. Así nosotros, si nos separamos de Dios, tenemos muerte espiritual. Podemos vivir. Podemos hablar. Podemos ir a la iglesia. Podemos leer la Biblia. Podemos oír música cristiana. Pero nos sentimos muertos por dentro. Y si tú te sientes muerto por dentro, es porque hay un pecado que te está llevando a perder tu comunión con Dios. ¿Qué tienes que hacer urgentemente? Correr al dador de la vida. Hay una fuente de agua que salta para vida eterna. Cristo ha venido para darnos vida. Y vida en abundancia. Nuestra vida eterna nunca se puede acabar. Entonces, cuando tú maduras espiritualmente, viene el diablo y presenta la tentación. Y ya tú no caes tan fácil como caías antes. Ahora tu esposo pelea, y tú te callas. Tu esposa pelea y tú te callas. Tu hermano comienza con un toma y dame, y tú le dices, está bien, vamos a dejarlo hasta ahí, y te retiras. El vecino con problemas y problemas, y tú callado. Te tira la basura y tú no se la devuelves, sino que la recoges. Porque tú ya maduraste. Ya creciste en Cristo Jesús. Así que entiende que lo más valioso es mantener tu comunión con Dios. Que nadie te quite eso, por nada del mundo. Esa comunión no tiene precio. Vale más que el vecino. Vale más que el pleito. Vale más decir que tú tienes la razón. Vale más decir que fuiste tú el herido. Vale más que tu orgullo, que tu soberbia. Si tú anhelas una comunión permanente con Dios, y tienes comunión los unos con los otros, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y así permaneces en la vida eterna. Algunos ejemplos de restauración que nos enseña la Biblia. El primero es que el hombre, después de haber pecado, Dios nos ha restaurado a través de Cristo. El segundo es la restauración de Israel luego del cautiverio en Babilonia. Esto es muy importante porque en la restauración de Israel, lo que ocurrió es que el pueblo de Israel pecó contra Dios. Cuando ellos pecaron contra Dios, Dios los entregó en manos del rey de Babilonia. Sucede que el rey de Babilonia vino y los llevó cautivos a su tierra, destruyó el templo, arrasó la ciudad de Jerusalén y derribó los muros de la ciudad. Permanecieron en cautiverio durante 70 años, pero después de ese cautiverio, Dios los restauró y los condujo de nuevo a su tierra. Esto es lo que mencionan los libros que cité anteriormente, Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Aquí observamos el método con el cual Dios trata con nosotros. Es decir, Dios nos advierte, en segundo lugar, nos reprende y nos procesa, y en tercer lugar, después que hemos aprendido la situación por la que pasamos, nos restaura. Ese es el método de Dios, nos advierte primero. Si tú no oyes la advertencia, entonces te reprende y te procesa. Y si tú, en medio de la reprensión y el proceso, no te arrepientes y no entiendes, el proceso y la reprensión se alargan. Fíjate que ellos necesitaron 70 años para poder reflexionar.
¿Cuánto tiempo necesitas tú? ¿Necesitas 5 años? ¿10 años? ¿Cuánto necesitas? Se acaba de ir un año. Y puede ser que ese año pasó, y tú todavía no entendiste las reprensiones y el trato que Dios tuvo contigo. Entonces, esa reprensión y ese proceso se va a mantener mientras tú no hayas aprendido. Es una estadía corta en el desierto, que era como la que Dios quería que el pueblo de Israel durase y entrase a la tierra prometida por su terquedad y por su dureza de corazón. Se convirtió en 40 años. Esa generación no entendió. Y la generación que entró en la tierra prometida fueron los hijos de ellos, porque no quisieron aprender el proceso. Y así, el que tú seas procesado más tiempo, y el que tú dures más tiempo en ese periodo de trato con Dios, no depende de Dios. Depende de si tú aprendiste, si tú reconoces, y si tú te humillas. Dios cumple su palabra, que dice que, el que se humilla Dios lo enaltece y Dios lo levanta. Porque la Biblia dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere el tiempo. Ilustrando esta situación, es como un juego de pulso de manos. Dios y tú, haciendo el juego de pulso de manos. Para ver quién tiene más fuerzas. Así Dios te empieza a tratar. En el momento que tú comienzas a hacer fuerzas y empiezas a resistirte, Dios dice, vamos a ver quién tiene más fuerzas, tú o yo. ¿Quién crees que va a salir perdiendo en este juego? La pregunta es, ¿por qué te sigues resistiendo? ¿Por qué sigues altercando con Dios? ¿Por qué sigues sin doblegarte? ¿Es necesario entonces que Dios te procese? ¿Es necesario que te meta en un horno de fuego? ¿Es necesario que Dios te meta más fuego para hacer que te doblegues? El final puede ser muy duro. Te puedo garantizar que, si tú realmente has conocido a Dios, antes de irte de esta tierra, te vas a doblegar. No hará nada Jehová el Señor, sin que primero lo participe a su siervo los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que Dios haga algo, primero te lo advierte. Y si tú estás siendo procesado hoy, toma unos segundos y busca en tus recuerdos, cuando Dios te advirtió esto que estás viviendo ahorita. ¿Verdad que Dios te lo advirtió antes?